Bueno, buenas tardes, amigas, amigos, bueno, compañeras, compañeros. Siento compañeras del camino de la vida, del largo camino de la vida. Me pidieron, y para mí es un orgullo, un honor y una responsabilidad demasiado grande, que sea yo quien abra, quien presente este encuentro que vamos a tener esta tarde. Yo quiero decir, primero, esto es una actividad que desarrolla la Cátedra Marechal, la Cátedra de Poética Marechal, que creamos en la Universidad de Congreso en Mendoza hace 7 años más o menos, y que dirige y preside Graciela Maturo. Ya no. No, a partir de hoy. Graciela no quiere seguir siendo la presidenta, la directora, y vamos a nombrar a Mercedes en esa nueva responsabilidad, pero hoy sí, ¿puede ser? Y yo quiero contar además, digo, para cuando esta iniciativa se concretó en aquella universidad, bueno, hicimos actividades en Buenos Aires y en Mendoza varias veces, y después armamos un área que se llamó Centro de Estudios Estratégicos, y la Cátedra Marechal es parte de eso. Digo, la valoramos como nuestra cultura como un espacio estratégico en la vida, para la vida y la responsabilidad que asume la universidad. Si leemos, perdón, voy a ser muy breve, si nos detenemos a leer un poquito a Marechal, y si nos encontramos con esa idea de la patria, si nos encontramos con el problema de la peladura de la víbora, ¿no? O de la serpiente, con el de las dos batallas, la terrestre y la celeste. Yo creo que en Leopoldo Marechal, como en algunos otros escritores argentinos, y creo que también latinoamericanos, durante mucho tiempo, esto estamos hablando del siglo pasado, quizás en ellos encontramos una reflexión, una mirada sobre nuestra región, sobre nuestras culturas, sobre la naturaleza de nuestros pueblos, que por ahí no formularon, por ahí en otros momentos de la historia fueron filósofos los que ocuparon esa tarea, pero me parece que cuando Marechal escribía, etcétera, él vivía en un proceso histórico muy concreto, en varios procesos históricos muy concretos, y con su escritura, con sus novelas, su poesía y también sus ensayos, creo que nos trató de desentrañar quiénes éramos, a dónde íbamos, cómo eran estos pueblos y los desafíos que teníamos todos para ganar las dos batallas, la terrestre y la celeste. Pero creo que la persona que mejor ha trabajado sobre el tema, que tiene una mirada más profunda y que nos permite entender en serio a Marechal, e insisto, a Cortázar, podríamos ir por otros autores, es Graciela Maturo. Yo no me da vergüenza presentarla, porque todos sabemos quién es. Yo creo que todos los que estamos acá, con diferentes edades, pero creo que aprendemos de ella, aprendimos y seguimos aprendiendo de ella, su pensamiento, su comprensión profunda de la Argentina, no una de coyuntura, la más profunda. Y en esa comprensión a la que ella nos invita con sus obras, que están por ahí atrás algunas de ellas, creo que lo mejor que podemos hacer, lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos hoy con Graciela y que sea ella la que tome la palabra y nos invite también a esa reflexión. Creo que ese es el desafío que hoy nos provoca la presencia de Graciela, y bueno, yo quiero darle muchas gracias que asumió el desafío, para ella fácil, pero para nosotros, de encontrarnos aquí y trabajar con ella, escuchar a ella, aprender mucho y entrar en diálogo, que creo que es el camino en el fondo al que estamos todos invitados. Muchas gracias, Graciela.
Es una fiesta para mí porque no estoy en una etapa en que estoy dando muchas conferencias, pero hace 15 días he presentado, no acá, en otro ámbito, un libro justamente sobre Marechal, del que voy a decir también unas palabras, del doctor Pedro Luis Barcia, ¿no? Y voy a hacerle el honor, o mejor dicho, el honor es mío, de haber presentado este libro y de volver a decir acá algunas palabras sobre él. Aunque el profesor Barcia y yo tenemos distintos enfoques de las letras. Yo he desarrollado, perdonen que hable de mí, pero siempre que uno habla de sí mismo, uno de los pocos territorios que conocemos algo en la vida, hay que pedir disculpas, ¿no? Y bueno, pero es así. Lo que digo es que mi perfil no es el de un investigador del estilo de Barcia, un lingüista, ¿no? Un investigador que se ha pasado en los archivos, exhumando documentos, etcétera, que yo respeto mucho ese perfil. Mi perfil es el de, en primer lugar, de poeta. Eso no significa una valoración como poeta, ¿no? Pero me he inclinado hacia la poesía y me he inclinado también, pido perdón a los filósofos, muchos que están acá, pero a arañar un poco la filosofía. Mi mirada de la literatura es filosófica, eso no se puede negar. Ahora que yo no pretendo el lugar de una profesora de filosofía. Me toleran en el instituto, en el Centro de Estudios Filosóficos, Pucciarelli, por la generosidad del doctor Roberto Walton, que me hizo miembro de honor en el año 2012, y bueno, respetando que los poetas vayamos hacia la filosofía, como también pedía Heidegger que los filósofos escucharan a los poetas, ¿no? De manera que esas dos cumbres que no se tocan, como él mismo dijo, tienen sus idas y vueltas. Bueno, empezaré diciendo aquello que dijo André Malraux, un intelectual formado en el marxismo, que sin embargo en sus últimos años tuvo una conversión religiosa y asentó la idea de que el siglo XXI iba a ser un siglo de vuelta a las fuentes, un siglo religioso, o si no, era porque no subsistía la historia o la humanidad, ¿no? Y bueno, efectivamente, el humanismo, al que yo siempre doy el nombre de teándrico, le agrego esa palabra, y debería ser teandrismo, ¿no? Tanto he usado esa palabra que si estuviera acá alguno de mis discípulos ya estaría riéndose, porque ya es como un latiguillo cuando yo hablo. ¿Me oyen bien? Estoy lejos del micrófono, pero a veces el micrófono lo que hace es distorsionar la voz. Si necesito más cerca el micrófono, me avisan. De hecho, he sido siempre un poquito de hablar fuerte, hablar para mi clase, para todas mis clases. Bueno, decía que eso de llamar al humanismo teándrico ha sido tan constante que una vez me escribió una profesora de filosofía de una ciudad francesa, no sé si era Lille o qué otra ciudad, y me dijo, explíqueme si esa palabra es invención suya o qué, porque, bueno,
Ahora con los medios de comunicación, sin que uno mande las cosas, llegan a muchas partes. Y yo le dije, no, no es ninguna invención, la he tomado yo, sí, es cierto, y la uso siempre, pero la he tomado de la tradición ortodoxa, griega y rusa, que ellos hablan de teandria, ¿no? Teos, Dios, andros, el hombre, ¿no? Entonces la palabra humanismo, a secas, no dice todo lo que es esa corriente, esa tradición. Esa tradición que tiene como principales representantes a Platón, pero sobre todo a Plotino. Por eso se le ha dado en llamar neoplatonismo. Bueno, yo creo que el siglo XXI es el momento oportuno, o sea, el kairos, ¿no? El momento en que se siente la actualidad vigente y urgente, casi diría, de maestros como Leopoldo Marechal. De releerlos, de reconocer su vigencia, su actualidad que quizás sea mayor que la del propio tiempo en que vivieron y que por eso no fueron tan comprendidos como pueden serlo ahora, hoy, en esta etapa de la humanidad en que, no sé, creo que hay que ser muy cerrado para no reconocer una gran crisis de valores, de horizontes de sentido. Y no estoy hablando de responsabilidades, porque como decía Marechal, la historia no la hacen solamente los hombres. Mejor dicho, Marechal, en realidad lo que dice, el libreto no lo escribimos nosotros. Más fuerte todavía, ¿no? Pero la criatura humana ha sido creada como un ser libre. Puede ser obediente a un dictado que recibe o puede también rechazarlo. Para eso ha sido creado libre. Entonces, por eso se habla de conversión. Se habla de conversión y todo el tiempo en su gran obra, que no es solamente literaria, sino filosófica, teológica, y como me lo ha señalado Mercedes Sola, es una teodicea, porque en una conversación introdujo esa palabra, teodicea, dediqué, justicia, ¿no? Entonces es más fuerte todavía que teología. Bueno, tal vez estemos alcanzando lo que en la Biblia se llama la batalla final, el Armagedón, porque vivimos en guerra, no hemos dejado de vivir nunca en guerra. A partir de la última conflagración bélica, ¿no es cierto?, que fue llamada Segunda Guerra Mundial, a partir de entonces hemos vivido siempre en guerra, lo que se llamó Guerra Fría, lo que se vive actualmente bajo las apariencias europeas del bienestar, porque nuestros hijos, nuestros nietos viajan todavía a Europa, los que pueden hacerlo, y ven qué bien se vive, pero también, si son perspicaces, llegan a notar esa falta de sentido de la vida, esa mecanización, esa automatización del hombre, y que no es que uno esté, como decían los
soi-disant, los que se llamaron postmodernos, ¿no? Que decían toda la culpa es de la ciencia y toda la culpa es de la técnica, ¿no? No, yo nunca suscribiría esas frases. O sea que no soy ni antimoderna ni mucho menos postmoderna en ese sentido. Pero no estoy hablando de mí, sino de Marechal. Marechal no lo ha sido. Entonces no le hago la ofensa de decir que Marechal fue postmoderno, sino que aplico la palabra transmodernidad. En realidad, América nunca fue plenamente moderna. Ha sido moderna, ha sido transmoderna y ha equilibrado su progresiva aceptación de la modernidad con una cierta distancia que le da también su base indígena, también las culturas autóctonas americanas, también esa distancia que tuvieron los criollos con respecto a los chapetones, a los españoles, a los que se sintieron dueños del imperio hispánico. Siempre hubo esa base americana que tomaba un poco de distancia, que era más lenta, más atrasada. Bueno, de esas sucesivas modernidades, yo siempre digo 5 modernidades, que son las de la invasión del español, luego justificada o no históricamente, pero criticada por los mismos españoles. Eso es maravilloso. Después la emancipación, después la semi-industrialización, después la organización moderna de las naciones y después finalmente la revolución cibernética, algo no previsto por las anteriores generaciones, ¿no? La revolución cibernética que ha cambiado la vida de los hombres. Y todo esto lo vio Marechal en el lapso más bien corto de su vida, porque murió a los 70 años. A los pocos días de haber cumplido los 70 años, murió Marechal sin alcanzar a ver editada su última obra, en ese momento, la tercera novela, después de Adán Buenos Aires y El banquete de Severo Arcángelo, la tercera novela, Megafón o la guerra, que lleva la fecha de impresión de julio de 1970, mientras él murió el 26 de junio del mismo mes en que había nacido. Aunque no soy biógrafa, aprecio mucho la relación vida-obra, ¿no? Bueno, ante un público literario diría que no soy estructuralista, porque el estructuralismo toma las obras in vitro, como si no hubiera época que la rodea, autor que la gestó, no estudia la vida del autor, todo eso en la crítica literaria, de la cual yo me fui alejando un poco, con todo respeto de mis colegas, por supuesto, uno toma otra vía. Considero entonces que hay que verlo a Marechal en relación con su vida, pero no voy a hacer acá la biografía, sino recordar algunos datos de su vida. Nació el 11 de junio de 1900 y murió el 26 del mismo mes en el 70. Un cordaje francés y una lanza española, esas son palabras de Marechal, ¿no? Es la expresión con que define su estirpe paterna, los Marechal, de franceses exiliados al Uruguay.
Su abuelo llevaba el nombre de Leopoldo, justamente, y la materna de vascos españoles. Su madre era Lorenza Bellocchi, su padre uruguayo era Alberto Marechal, un obrero mecánico, como dije, hijo del francés exiliado de la Comuna, Leopoldo Marechal. Su nieto, que lleva el mismo nombre, es el primogénito de 3 hermanos, nacido en el barrio porteño de Valvanera, y su familia se trasladó a Villa Crespo, el barrio que inmortaliza su novela Adán Buenos Aires, cuando él tenía 11 años, en 1911. Esta es la imagen que prevalece en la primera novela de Marechal, que como toda su obra, y quizás como toda obra literaria, es totalmente autobiográfica. Yo pienso que en el fondo, aún en las obras aparentemente de creación fantástica, siempre hay posibilidad de captar hondamente al autor. No en la anécdota, tal vez, pero sí la obra literaria es autobiográfica. Y la obra de Marechal lo es totalmente y evidentemente. Él lo quiere mostrar, ¿no? No lo escondió nunca. Y no porque tenga un ego desmesurado, todo lo contrario. Es que él estudió y tomó distancia de su vida lo suficientemente como para verla desde un ángulo filosófico, teológico, como ya dije. Vivía esta familia en la calle Monte Egmont, que hoy se llama Tres Arroyos, y que es la continuación de Gurruchaga después de Warnes. La novela de Buenos Aires inmortalizó ese barrio orillero en una época, ahora incorporado plenamente, ¿no? Porque hasta lleva para algunas inmobiliarias el nombre de Villa Crespo Hollywood. Pero era un barrio orillero, un barrio de guapos y de inmigrantes judíos y árabes que trabajaban en las curtiembres y echaban los desechos en el arroyo Maldonado, al que yo, que tengo bastantes años, he conocido sin la avenida Juan B. Justo que lo cubre, ¿no? Que lo recubre. Los dos escenarios físicos que se perciben en las obras de Marechal, en algunas obras poéticas y en las novelas, son los escenarios de Villa Crespo y también de los Pagos de Maipú, donde una tía suya, Martina Bellocchi, y su marido, Hugo Mujica, cuidaban unos campos, una estancia, y el adolescente, el niño y el adolescente Leopoldo los visitaba, los frecuentaba, y según él ha dicho, lo llamaban Buenos Aires, porque este niño acompañaba al tío con un carro a vender lo que se llamaba frutos del país, huevos de avestruz, plumas, etcétera, ¿no? Pero la obra de Marechal no es ni paisajista, ni realista, ni costumbrista, no. Estoy nombrando, claro, porque humanamente siempre hay un contexto, pero es una obra que no puede ser leída así al pie de la letra. Hay que tener una cierta formación filosófica, tradicionalista, también moderna, porque él bebe en distintas fuentes,
y sobre todo hay que tener una capacidad simbolizante. Y eso no la tiene el semiólogo, con todo respeto, que yo he propuesto cátedras de fenomenología y hermenéutica y las conseguí en algunas provincias. No me extiendo ahora porque no es oportuno, pero digo, he pedido un lugar a la par de la lingüística y la semiología, que es la ciencia general de los signos, pero el símbolo no es un signo. Y lo dice Marechal, porque yo cuando hablo de la hermenéutica y la fenomenología, no lo hago en función mía, lo hago como discípula de Marechal. En la obra de Marechal, que quien fue mi esposo y padre de mis hijos, el profesor Sola González, que fue mi profesor, aunque no me llevaba tantos años, pero me llevaba 11 años. Yo era alumna de la Universidad de Cuyo cuando me casé a los 18 años y él era mi profesor. Digo esto porque está ligado a lo que voy a contar de Marechal también, porque Marechal ha sido nuestro amigo. Yo podría hablar de mi trato con Marechal. Desde el año 40 fue su discípulo y amigo Alfonso Sola González. Y cuando fuimos recién casados a Mendoza en el año 47, él me entregó un ladrillo más gordo que esto y me dijo, esto es lo que tenés que leer para saber algo de lo que es un gran pensador, un gran maestro, y esta es una gran novela. Y yo quedé de por vida atada a Marechal. Entonces, perdónenme cuando hablo de mi propia vida, porque yo lo he tratado, y porque Sola González fundó en Cuyo la cátedra Marechal, que después, con el tiempo, yo he tratado de continuar humildemente y no con la misma profundidad y presencia, porque era Marechal mismo quien viajaba todos los años, más de una vez por año, a partir del 48, sacando los años en que Alfonso estuvo expulsado de la cátedra, la volvió a ganar y volvió a invitar a Marechal, por lo menos hasta el 67, ¿no? Quiere decir que he tenido ese trato con Marechal y ha venido muchas veces a mi casa y ha tenido gestos de gran confianza con nosotros, como por ejemplo enviarnos algunas copias en papel de seda con carbónico, como se estilaba en esa época. Se ponían 3 o 4 hojas de papel de seda, creo que hasta 5, pero no me parece. Creo que 4 era el máximo. Y venían en esos carbónicos color violeta, venían por correo postal, ¿no? La vieja Argentina. Entonces, eso lo tengo que decir, aunque no lo he dicho generalmente en mis conferencias, ¿no? Ese trato personal con Marechal, porque es un testimonio y porque es la raíz. Claves te mandó. Es lo que voy a decir. Mercedes ya está harta de oírme, de repetir estas cosas, pero bueno, no es por abuso que yo las digo, sino porque debo testimoniar esa relación que tuve con Marechal. Yo me digo discípula, pero no lo fui directamente, como lo fue Castiñeira de Dios. Marechal era maestro de grado y Castiñeira de Dios se sentaba en un pupitre en 5º grado, ¿no? Entonces es otro discipulado. O también hay otros discípulos directos, como puede ser Sola González,
que desde Entre Ríos empezó a viajar en el año 40 a Buenos Aires, porque era parte de esa generación del 40, que no fue una generación de ruptura, como ahora se estila, que cuanto más ruptura hay en una obra literaria, más se la valora. La generación del 40 no es una generación de ruptura, es una generación que afirmó grupalmente y de una manera sorprendente en todo el país o en algunas provincias del país, afirmó a sus maestros, que eran Juan L. Ortiz, Mastronardi, Molinari, Marechal, afirmaban a sus maestros, Horacio Rega Molina y otros, que eran de las generaciones anteriores. Bueno, para completar los datos de la vida de Marechal, diría que hizo viajes a España y Francia en los años 26 y 29 y que pasó el año 30 completo en Mendoza con las debidas licencias. Malena Babino tiene un libro breve, precioso, sobre el Grupo de París. Ella es una estudiosa de la pintura, pero ese Grupo de París fue integrado por pintores y por poetas que vivieron ese año en comunidad en París y en las playas de Saint-Méry, no me acuerdo el nombre completo de esa playa, en Francia, y donde Marechal trató a Joyce y a los surrealistas en una librería que se llamaba l'Esthétique, pero Marechal ya entonces estaba leyendo a San Isidoro de Sevilla y a Berceo. Gonzalo de Berceo, estudiado por Javier González, que acaba de ser incorporado a la Academia Argentina de Letras, y me alegró tanto, porque hay una cadena de humanistas. Entonces, bueno, volvamos a la vida de Marechal. Habría que hablar largo sobre ese año en París, ¿no? Yo ahora no me voy a extender, pero incluyó un viaje a Florencia, donde Marechal recibiría de la viuda del profesor Luigi Valli un ejemplar del libro Dante y los Fedeli d'Amore, los fieles de amor. Los fieles de amor no era un grupo literario, era una orden religiosa, como dice la palabra, fieles de amor, dentro de la vertiente humanista de la Iglesia. Y de paso voy anticipando que el modo de ser cristiano de Marechal y de Bernardes, por ejemplo, que eran tan amigos, tenía matices diferentes. Escribí un trabajo que ahora incluyo en un libro que estoy preparando, que no es repetición de este, sino otro libro, si Dios me da fuerza. En ese libro incluyo ese trabajo sobre los fieles de amor, la doctrina del amor y esas dos maneras de vivir el cristianismo que yo llamo el camino y la travesía. Yo leí ese trabajo en La Plata y está inédito. ¿Por qué el camino y la travesía? Porque Marechal es el que sigue la travesía. Travesía quiere decir a través de. A campo traviesa también existe esa derivación en nuestro lenguaje. A campo traviesa, no sigue el camino recto. Hay un ejercicio de la libertad. ¿Por qué?
yo tempranamente reconocí en él, en su primer libro. Acá estoy mezclando porque el habla me lleva. Lo que tengo escrito está en otro orden, no importa. La conversación es así. La cátedra Marechal yo quise siempre que fuera tertulia Marechal y no cátedra, donde alguien pontifica y los demás escuchan. La tertulia, vos sabés bien que yo iba formando esa tertulia, los marechalianos, y ahora quiero formar, o ya está formado el grupo Centauro, que inventamos con Roberto Zurra y Humberto Podetti hace un año, ¿no? Nada más, para no presentarnos en una jornadita en Mendoza como 3 personas sueltas, sino como un grupo. Así que yo muriendo y formando grupos, todavía. Y bueno, ese es un destino. Entonces, hablábamos de Marechal y Bernardes. Y a propósito de esto, yo les voy a leer un poema del libro Sonetos a Sofía, pero no es un soneto, y otros poemas. Sonetos a Sofía y otros poemas, que es del año 40, y en el año 41 por este libro y por el Centauro le dieron a Marechal las mayores distinciones que se dan en el país, que son el Premio Nacional de Literatura y el Premio Municipal, sobre todo en esos tiempos, con jurados muy relevantes. Bueno, este es un poema breve que les va a resumir a ustedes este tema de la travesía y el camino, o el camino y la travesía. Cortito, tiene 2 estrofas y numeradas, 1 y 2. Por irme tras la huella del ciervo herido, me sorprendió la noche, perdí el camino. Por ir de cacería, perdí el camino, mi pecho estaba sano y el ciervo herido. Cerrado luego el día, perdido el norte, al cazador y al ciervo cayó la noche. El ciervo queda a salvo, mi pecho herido. Por ir de cacería, gané el camino. ¿Escucharon bien? Hay una sola variante. Perdí el camino y por haberlo perdido, lo gané. Entonces, Marechal no es el del camino recto, y eso quiere decir ortodoxo, ¿no? Yo no voy a teologizar, no estoy capacitada para hacerlo, pero sí reconocer la escritura literaria, que a eso me dediqué de por vida. Entonces, el camino y la travesía definen 2 modos muy diversos de vivir el cristianismo. Muy diversos porque hubo mártires por el camino. Hubo gente que fue quemada en la hoguera. No es porque tenían un matiz de diferencia y total pasó. No. Podemos tener todos matices de diferencia, pero acá hubo mártires que ahora son santos, algunos de ellos, ¿no? Bueno, como Santo Tomás Moro, es santo, ¿no? Pero es un mártir de la Iglesia. Entonces, digo como datos últimos,
al regreso de ese año europeo, con su amigo Paco Luis Bernardes, justamente tuvieron lo que el propio Marechal llamó un nuevo llamado al orden, porque él sentía a veces ese llamado al orden, lo llamaba, que era como un llamado a la conversión. Lo recuerda en Adán Buenos Aires, cuando habla de la calle Gurruchaga, que él recorría viniendo del centro, y él escribió la historia de la calle Corrientes, entre otras cosas, que es un precioso libro, por supuesto, no solo de recorrido del tranvía, ¿no? Y él pasaba frente a la iglesia de la calle Gurruchaga, que todavía, por supuesto, está en pie, la iglesia de San Bernardo, pasaba frente a ella y veía el Cristo de la mano rota, como lo llamó. Después él me contó que era la nariz que tenía rota el Cristo, ¿no? Había caído, pero no le parecía tan poético ponerlo, si le puso el Cristo de la mano rota. Y tengo que decir, cuando hablo de ese Cristo, que no sé decirles el año preciso, pero creo que fue durante el gobierno de Alfonsín, cuando Pacho O'Donnell, con quien he perdido contacto, muy querido amigo, cuando él era secretario de Cultura del gobierno de Alfonsín, él, que tal vez no era un creyente, no lo sé, nunca lo llegué a saber, pero él repuso al Cristo en su lugar, que había sido retirado por esa rotura. No solo lo repuso, sino que hizo poner una plaqueta en el atrio, que cuando pasen por ahí, por la calle Gurruchaga al 200, les pido que entren o se asomen al atrio de la iglesia para ver la placa de mármol donde figura un párrafo de Adán Buenos Aires, ¿no? Donde, imitando el estilo de San Agustín en las Confesiones, dice: yo, Señor, estoy glosando, ¿no? Apenas, tantas veces pasé por tu lado y no escuchaba tu llamado, ¿no? Así más o menos comienza. Entonces, a partir de ese acto de generosidad y de rectitud moral que tuvo Pacho O'Donnell, nos hicimos amigos, porque yo inmediatamente, como era yo, cuando caminaba bien, inmediatamente lo fui a ver y le fui a felicitar por ese gesto de honestidad y de reparación que hacía. Después hizo también un homenaje a Padre Castellani, muchos gestos en favor de la cultura nacional. Bueno, me queda por decir que en el año 34 se casó con María Zoraida Barreiro y ahí se trasladó de Villa Crespo a los 34 años al departamento de Rivadavia, al 2341, séptimo B, donde yo lo he conocido ya, por supuesto, a partir del año 48, pero Sola González lo conocía a partir de los años 40. Había sido su discípulo directo. Yo participé
como una joven alumna, de leer y leer ese mamotreto que me habían puesto en las manos y que finalmente logré penetrarlo. Y durante el tiempo en que mi marido estaba expulsado de la cátedra y me dijo, vos no estás expulsada de la universidad. Me dijo, tenés que anotarte como adscripta de Adolfo Prieto y de Rodolfo Borelo, que eran los que venían a ocupar su cátedra. Y vos anotate como adscripta. Y así lo hice y escribí a pedido de Adolfo Prieto, que fue un señor conmigo, lo mismo que Borelo, que llegamos a ser muy amigos con Borelo. Escribí mi primer ensayo sobre Marechal. O sea, antes de que Adolfo Prieto volviera, él estuvo poco tiempo, y volviera a Rosario y escribiera también su trabajo. Todos esos trabajos, olvidé traer el libro, se los iba a mostrar, los publicamos antes de que las claves de Dan Buenos Aires fueran incluidas en el cuaderno de navegación de Marechal, ¿no? Antes de eso recibimos las copias en el papel de seda famoso y también recibimos el Don Juan, que lo mandó a 3 o 4 amigos, nada más. Entre esos amigos estábamos nosotros. Yo en un lugar muy pequeño, Sola González como el discípulo, y casi diría discípulo dilecto. Bueno, cuando murió su mujer, con la que había tenido 2 hijas, una de ellas ya ha fallecido hace un mes, retomó Marechal lo que él llamaba su viejo buquén. Un buquén es algo antiguo, algo viejo, muy manoseado, que él venía trayendo desde los años 30, donde escribía ya sus memorias, y escribía Adán Buenos Aires, escribía los primeros libros de Adán Buenos Aires, llamaba libros a sus capítulos. Ya por ese entonces, cuando murió la mujer, en el año 47, después de una penosa enfermedad, ya Marechal era conocido en Argentina y en España como el gran poeta argentino. Había recibido las mayores distinciones, había publicado 7 de sus 10 libros de poesía. 10 u 11, según se quiera o no considerar, el último libro que reunió por mi responsabilidad, otra vez tengo que pedir disculpas, porque yo reuní esos 2 poemas publicados en revistas que se llaman Poema de la Física y Poema de Psiquis. Nadie los había reunido, entonces les di un título, porque no podía poner Poema de la Física a esos 2 poemas. Entonces asumí la responsabilidad tomada del texto de Marechal, cuando dice a su ahijado, en forma de epístola, la creación tiene 3 esferas. La más externa es la física, después la psiquis, que es un reino intermedio, y después viene la esfera, el núcleo, que es la esfera del espíritu. Ese poema del espíritu nunca se halló, no sabemos si está o no, pero esos 2 había que reunirlos con un título, entonces yo asumí esa responsabilidad. Barcia me respaldó
no sé si algún otro lo habrá leído, publicamos en Castañeda, que era la editorial de los franciscanos, Poemas de la Creación, año 79. Como también publicamos La vida de Santa Rosa de Lima, esa era una reedición, y publicamos El Don Juan, cuyo texto le pedí a Elvia Rosbaco. Bueno, ¿eh? La cantata sanmartiniana. La cantata sanmartiniana, bueno, estuvo Marechal personalmente cuando se presentó esa obra que es una obra musical compuesta con Julio Perceval. Y yo lo recuerdo en nuestra modesta casa del barrio hoy llamado Ejército de los Andes. Lo recuerdo a Marechal y a Julio Perceval cantando los dos, haciéndose los locos, componían una ópera bufa de la cual no existen ni noticias, pero tocaban en un viejo piano de nuestra casa, ¿no? Y acompañados por sola. Yo era simplemente la espectadora, la que les traía el cafecito. Pero era un espectáculo maravilloso. Oírlos a los tres allí con el humor que los caracterizaba, a Alfonso, pero también a Julio Perceval y a Marechal. Entonces cantando allí, todas esas cosas las tenía que decir alguna vez. Y como no me quedan tantas veces, entonces las digo ahora, ¿no? Y ustedes son las víctimas. Bueno, con esto me falta nada más que incluir a Elvia Rosbaco, que ha sido su compañera a partir del año 49 en adelante, ¿no? La primera vez que lo invitamos a Marechal vino solo, del 48, a Mendoza estoy hablando. Ahí lo conocí yo. Solá González lo conocía desde el año 40. Pero ya de ahí en adelante, la próxima invitación vino con Elvia y siempre estuvo acompañado por ella hasta su muerte, hasta la muerte de Marechal. Muy bien, estos son datos biográficos, pero que también he ido mechando algunas otras cosas, anecdóticas, testimoniales, y también algunas cosas que hacen al contenido de su obra, como por ejemplo lo que dije de el camino y la travesía. No suelo tener ni tos ni este problema de garganta que tengo hoy, pero justamente. Bueno, Marechal fundamentalmente es un poeta. Quiero decir que abordó todos los géneros, pero siempre lo hizo como poeta, y que no tiene una obra tan vasta. ¿A qué hora más o menos empecé? Porque a las 7:30 Sí, hablaste vos. bueno, 10 minutos después. Y a los 10 minutos habré empezado yo. Sí. Muy bien. Entonces ya tengo que ir terminando, pero si aguantan un poquito más, voy a... Ay, encantada, qué genio. Muy bien, muchas gracias.
Yo considero de la poesía de Marechal 3 etapas. Una primera de los años 20, Los Aguiluchos, primer libro de Marechal. Ese libro, ningún crítico quiso estudiarlo. Solamente hace pocos años, en un congreso donde compartimos con Marta Nesta, hubo 2 críticos, Fofani y Monteleone, que hablaron de los aguiluchos. Yo los abracé, porque el hecho de que Marechal hubiera desdeñado un poco su primer libro, llevó a mucha gente a ignorarlo. Y para mí, el primer libro de Marechal es revelador y tiene in nuce, como se suele decir, ¿no? Ya todas las etapas posteriores, como ocurre con los grandes genios, están totales en cada obra. Marechal está total en cada obra. Es un desarrollo concéntrico. No es que él va descubriendo cosas, va expandiendo lo que ya estaba en el primer libro. Y yo me alegro mucho de haberlo leído, porque ahí vi, primero, que era discípulo nada menos que de Rubén Darío, al cual ahora se le perdona la vida, pero es un gran poeta. No es el poeta de los cisnes y el poeta decorativo, no, no. El que lo ha estudiado a fondo sabe que es un gran poeta, que hay un gran mensaje y que no es solamente formal el esplendor de Darío. Y lo mismo Lugones, que es una especie de monstruo que mi amigo Barcia lo ha estudiado tanto y lo ha editado y demás. Bueno, podemos no compartir algunas facetas políticas de Lugones, pero no, la obra de él anticipó todo lo que venía. Lo reconocieron tanto Borges como Marechal. Son discípulos de Lugones. No se lo puede ignorar a Lugones, ¿no? Por sus errores o desvíos políticos o lo que nos parezca. Ese es otro aspecto. Bueno, entonces en Los Aguiluchos yo leí por primera vez Luzbel había sido perdonado. La infinita bondad de Dios lo quiso. ¿Esto qué es? Es el tema del mal, ¿no? Y el tema del mal ha sido ahondado en el Don Juan de Marechal. Ha sido ahondado en varias obras de él, en su propia poética, descenso y ascenso, que algunos se equivocan y dicen ascenso y descenso. No, 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 no. En Marechal, como en Dante, lo primero es el mal, el infierno, y los dos lo identifican con la existencia. La existencia, el vivir fuera de, existere. El Dasein, si me perdonan, el ser ahí, afuera de, estar afuera. Existencia. Bueno, entonces, ya voy terminando, pero no importa, algunas cosas quedarán. Otra cosita que quería decir, ya que veo mucha gente que a lo mejor está esperando que yo tome ese punto, es el peronismo de Marechal. Aunque yo tengo amigos de muy distintas posiciones y los respeto a todos y los amo a todos, ¿no? No me importa que sean peronistas o no, pero veo muchas caras de compañeros, bueno, no puedo tampoco silenciar. Lo silenciaba
cuando hablaba en la SADE, a veces, y me lo han señalado algunos compañeros míos, y me han dicho, ¿por qué no admitís? Yo no es que no lo admitan, no lo digo por respeto a las que iban a escucharme en la SADE. Estaban en primera fila personas muy queridas de mí que no tenían nada que ver con el peronismo, como ahora también las hay. Bueno, ¿por qué entonces voy a privilegiar un tema? Pero cada hombre o mujer asume un rol en su tiempo y en el caso de Marechal es indudable que fue simpatizante del anarquismo en su juventud, su primera juventud. Después viene a integrar una comisión de escritores que apoyaban a la segunda presidencia de Irigoyen. Y esto lo supe por mi entrañable amigo Luis Soler Cañas, que era un buscador de documentos en archivos, y que vino a sacar ese documento del Archivo de la Nación, y me lo hizo conocer hace un montón de años, que esa comisión de escritores, ¿quién la presidía? No Marechal, Jorge Luis Borges la presidía. ¿Y el secretario quién era? Marechal. No a la inversa, como podía pensarse, no. Que Borges es más nacional de lo que parece, también es cierto. Y que si leemos, ¿cómo se llama el libro que tengo en casa? Uno de los primeros ensayos de Borges, ¿cómo se llama? El tamaño de mi esperanza. ¿Cómo? El tamaño de mi esperanza. El tamaño de mi esperanza. Exactamente. Yo a algunos amigos que han llegado a mi casa le he dicho, te voy a leer algo, vos me vas a decir de quién es. Le leo la primera página y me dice de Marechal. No, de Borges. Y Borges los excluyó de sus obras completas. Bueno, yo tengo la primera edición, es un regalo de un amigo que he querido mucho, que era Oscar Grandov, gran estudioso de la obra de Marechal también. Bueno, creo que solo les digo esto. Marechal, como hombre de su tiempo, asumió el peronismo, pero no fue un militante activo del peronismo. Bajó de su... atravesó una época de nacionalismo católico. Cuando volvió de su año europeo, atravesó una época de nacionalismo católico y fue llamado a Santa Fe, yo lo publico en mi libro, publico el discurso inaugural como presidente del Consejo de Educación de Santa Fe. Entonces, como fue en el año 42, antes de esa revolución del 43, un tanto fascistoide, no sé, la opinión que pueda tener cada uno, ¿no? Pero bueno, Marechal se diferenció un poco, bastante, de esa revolución cuando empezó a integrar el movimiento popular. Cuando pasaba ese río de gente frente a su casa y escuchó el ruido del pueblo, bajó y se incorporó, por propia confesión de Marechal, se incorporó a esa caravana y nunca más se alejó de ello. Y ha elaborado la figura de Marechal, de Perón, la figura de Perón, especialmente en 3 obras. El Don Juan, que me consta que es anterior, aunque no se haya publicado, es anterior al banquete, por ese envío que nos hizo
¿no? El famoso papel de seda. Don Juan, y no es una figura angelical, no lo es. Don Juan es el caudillo y el poder pertenece al reino del mal, digámoslo para simplificar así en palabras vulgares. Entonces, él elabora la imagen del caudillo redimido. Todavía en el Don Juan sí se ve en el último acto que va con otros caudillos a una Salamanca. Debe ser muy difícil representar esa obra, el Don Juan, pero estaba previsto en el 76 antes del golpe. Estaba prevista la puesta en escena, que debe ser muy difícil, porque hay mucha gente en escena y una Salamanca, una reunión infernal donde van distintos caudillos y el único que renuncia al poder es Don Juan. Don Juan que oye la voz de Inés, como en la tradición del Don Juan español, oye la voz de Inés, la mujer lo salva, ¿no? Y le dice, usted es el gavilán, pero yo veo correr una lágrima por su rostro. Sí, él es el caudillo que se redime. Y eso lo decía en los comienzos de la década del 60, o posiblemente antes. No, yo no recuerdo ahora con precisión porque no se ha tomado cuenta, pero es anterior al banquete de Severo Arcángelo, donde vuelve a reelaborar a través de su personaje autobiográfico, Lisandro Farías, vuelve a reelaborar la figura del conductor que vuelve redimido y que llama a, como en la Biblia, los 30 justos, ¿no? Ese conductor redimido frente al espectáculo de Sodoma y Gomorra, el espectáculo del infierno, llama a 30 justos a participar de un banquete. Es una gran novela, no ha sido justamente estimada, porque siempre se la compara con Adán Buenos Aires, como si fuera la única novela. Las 3 novelas son no comparables, porque son de distinta estructura, muy diversa confección. Bueno, en el banquete está elaborado como un personaje poliédrico, que es marechal, es el poeta, es también el conductor. Y en Megafono la guerra, bueno, ese es el mensaje máximo de Marechal con que se despidió de nosotros, ¿no? Es un mensaje de redención individual y para el pueblo argentino es como un testamento que deja Marechal. No alcanzó a verla impresa esa obra, pero ya había corregido las pruebas. De manera que, bueno, yo termino diciendo que Marechal no puede ser leído únicamente desde el ángulo político. Él cuando murió, además de esta obra en que se da el triunfo de Megafón y el triunfo de Samuel Tesler, o sea, el triunfo de la poesía, ¿no? Son los 2 grandes protagonistas de esa novela, Megafón o la guerra. Él veía venir el tiempo de la guerra, tiempo de una guerra continua, a veces sangrienta, a veces con sutiles modos de violencia. Pero anunció toda esta época infernal que hemos vivido
que tal vez ahora esté agonizando. Ojalá, oremos para que así sea. Pero no sabemos siquiera si la humanidad va a sobrevivir. A tal punto ha llegado la crisis. El progreso ha mostrado dos límites: el planeta y el hombre. La masificación y tecnificación del hombre y la destrucción del planeta. En fin, no quiero ser sombría, quiero transmitirles esperanza y un poco de alegría también. Nada más.